Muchas gracias, muy gentil. Buenos días con todos y todas. Dar las gracias en primer lugar a este Club de Abogados por la invitación. Estoy muy contenta de poder compartir esta mañana con ustedes. Y bueno, comenzamos entonces con nuestro curso. Bueno, como bien lo decía nuestro amigo presentador, vamos a hablar el día de hoy de la primera clase de lo que son los principios jurídicos y la tipología de la violencia familiar en agravio de los niños. Para eso, yo me planteo un objetivo: brindar alcances sobre los principios jurídicos aplicables a los niños y adolescentes en un contexto de violencia familiar y también sobre la tipología, ¿no?, de la afectación a su derecho a la integridad. Para ello, pues, ustedes podrán ver que en mi proyecto realizar fundamentalmente 3 temas y concluir con un ejercicio en el cual podamos tratar de dar aplicabilidad a lo aprendido en el día de hoy. Vamos a iniciar con cuestiones previas, que son cuestiones que debemos conocer antes de entrar propiamente a la especialidad de los derechos de los niños. Vamos a hablar de los principios jurídicos aplicables. Entenderemos, pues, aquellos principios jurídicos que son propios de la especialidad de los derechos de los niños y adolescentes. Y finalmente haremos referencia a los principios jurídicos que están enunciados en el Decreto Supremo 004-2020, que hoy en día es la normativa que hace referencia a la violencia contra la mujer y otros integrantes del grupo familiar. Y finalmente haremos una revisión de manera genérica de la tipología de la violencia familiar en agravio de los niños y adolescentes. Y concluimos con un ejercicio, como les había mencionado. Entonces, sin más ni más, comenzamos con las cuestiones previas. Lo primero que tendríamos que nosotros saber es que toda esta temática se enmarca dentro de lo que son los derechos humanos, como bien sabemos nosotros, y acá recojo pues una definición de Pérez Luño, en el sentido que los derechos humanos van respondiendo a distintas exigencias que se van dando históricamente y en contextos sociales determinados. Y esto pues implica exigencias para resguardar la dignidad, la libertad y la igualdad de las personas, y que deben ser propiamente estas exigencias de los derechos humanos positivizadas o incorporadas en los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales. Si tendríamos que hablar nosotros de los derechos de los niños, tendríamos que en primer lugar hacer referencia a declaraciones. Es importante saber cómo es que progresivamente se han ido visualizando que los niños y adolescentes como titulares de derechos tienen derechos propios, tienen derechos que corresponden a su etapa de desarrollo humano. Pero esto ha significado, pues, en realidad un avance paulatino que ha implicado que en un primer principio veamos que nos encontramos con las Naciones Unidas, que han ido planteando algunas normas que han tenido más un carácter de declaración, y sabemos nosotros que las declaraciones no tienen un efecto vinculante o conocido también como hard law, sino que sencillamente orientan a los estados en una serie de principios que deben guardar en resguardo de los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, tenemos nosotros como propiamente las Naciones Unidas, una primera declaración fue la de Ginebra y luego posteriormente fue la Declaración de los Derechos del Niño. Ambas normativas con esta característica propia que les decía, son declaraciones, no son tratados, no tienen un efecto vinculante sobre los estados, pero sí marcan lo que ha sido el camino hacia la consolidación de la visión de los niños y adolescentes como sujetos titulares de derechos humanos. Más bien, es con la Convención sobre los Derechos del Niño que nosotros, pues, entramos a lo que es la doctrina de la protección integral. Es un tema muy interesante, este de la doctrina de la protección integral. A lo que nos lleva es a entender que los niños son sujetos titulares de derechos y sujetos destinatarios de una protección garantista por parte del Estado, por parte de la sociedad, por parte de su familia. Esa protección garantista también se le conoce como una protección especial o como una supraprotección por parte del Estado, y que está basada fundamentalmente entonces en su consideración de un como sujeto de derechos. Vamos a detenernos porque estamos entrando pues ya progresivamente a lo que es esta especialidad en todos aquellos principios que se orientan en la doctrina de la protección integral en la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Cuál es la máxima expresión de esta pues, doctrina de la protección integral? Es esta norma que sí tiene efecto vinculante de la Convención sobre los Derechos del Niño. Si lo queremos decir en una palabra, es el Tratado de Derechos Humanos de los Niños.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante su opinión consultiva número 17, trató de enfatizar en qué debíamos entender por esta protección que los estados debieran prodigar a los niños y que estaba contemplada o que está contemplada en el artículo 19 de la Convención Americana. Planteó esta consulta a la Corte, ¿qué debemos entender hoy en día por el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, a la luz de la Convención sobre los Derechos del Niño, a la luz de lo que es esta doctrina de la protección integral que busca visualizarlos como sujetos titulares de derechos? Pues lo que vimos es que dio respuesta diciendo que en principio habría que valorar que podían existir intervenciones ilegítimas del Estado que no estuvieran basadas en el resguardo de los derechos de los niños. Y ahí comienza justamente la Corte a buscar que nosotros tengamos en cuenta que cuando aludimos a protección de los niños, tenemos que aludir necesariamente al resguardo de derechos. O sea, la protección de los niños siempre nos llevará al resguardo de sus derechos. Y entender, pues, entonces, que hay que evitar la judicialización, dijo, de asuntos sociales. Hay que tratar más bien de activar todo el sistema de protección de los niños a nivel nacional, donde distintas instancias tienen que ayudarnos a resolver los asuntos que les atañen y no llevar todo necesariamente a la vía judicial. Vamos a tener oportunidad con casos prácticos en el análisis que vamos a ir viendo en las paulatinas clases de entender esto cada vez mejor. Y bueno, justamente este fue el aporte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y también de buscar que nosotros erradicáramos lo que fue la doctrina de la situación irregular. Antes de la Convención sobre los Derechos del Niño, lo que existían eran legislaciones hacia menores en situación irregular, y estas legislaciones en realidad tuvieron un sesgo muy particular, y era ver a los niños no como sujetos, sino como objeto de protección. Es un tema interesante. Tú puedes ver a la persona como un sujeto o como un objeto. Un objeto es aquel que no tiene nada que decir, que no tiene forma de impactar en las decisiones que se adoptan con respecto a ellos, que supuestamente la autoridad siempre sabrá lo que más les conviene. En cambio, verlos como sujetos es una persona que tiene oportunidad de impactar con su opinión, con su participación en las decisiones que se adoptan con respecto a estos. Vamos entrando entonces a las características de esta convención, ¿no? La Convención sobre Derechos del Niño, habíamos dicho, es el Tratado de Derechos Humanos de los niños, o sea, en otras palabras, es un tratado específico. Existe diversidad de normativa en las Naciones Unidas, como sabemos, tenemos nosotros, por ejemplo, Comité de Derechos Humanos, que responde al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, tenemos el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tenemos convenciones que refieren a personas con discapacidad, al tema de la mujer con la CEDAW, la Convención de Belén do Pará. O sea, hay mucha normativa internacional, referida pues de manera genérica a la condición de persona, de ser humano, como algunas que son específicas, especializadas para determinados titulares de derecho. Eso es un tema interesante que conversaremos en breve. Pero entonces la Convención sobre los Derechos del Niño es parte de toda esta normativa general, como hemos dicho, los pactos de derechos civiles y políticos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en fin, todo ello somos parte de. Pero vamos a que hay obviamente un carácter muy propio en la Convención sobre los Derechos del Niño porque pone atención en el niño, ¿no? Y para la Convención, propiamente, según lo planteado por las Naciones Unidas, niño es todo menor de 18 años. O sea, crea una categoría jurídica única que es la de niño. También una característica de la Convención sobre los Derechos del Niño es justamente reunificar todos los derechos humanos. Cuando hablamos de los niños, hablamos de un sujeto que es destinatario de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Lo que teníamos nosotros antes de la Convención sobre los Derechos del Niño eran pues normativas de las Naciones Unidas sesgadas a la distinta naturaleza de los derechos humanos. Por eso teníamos pues los derechos
el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. O sea, vemos dos normativas diferenciadas según la naturaleza jurídica de los derechos, porque esto exigía, eso sabemos nosotros históricamente, en derechos humanos, no es lo mismo hablar de derechos civiles y políticos que hablar de derechos económicos, sociales y culturales. Pero lo que hace la Convención sobre los Derechos del Niño es reunifica a todos los derechos le da la misma importancia. Estamos hablando de la necesidad de resguardar todos los derechos de manera integral para los niños. Otra cuestión también es que lo que logra la Convención es, pues, eliminar todo tipo de discriminación. O sea, no es requerido que hablemos de distintos tipos de niños, o sea, una cosa, un niño en abandono, un niño infractor de ley, no, hay que justamente eliminar todo tipo de discriminación y no importa cuál sea la condición o la situación de los niños, todos son merecedores del ejercicio, ¿no?, de sus derechos, de que tengan los mecanismos para hacerlos exigibles, para hacerlos demandables. Otra cuestión también fundamental de la Convención sobre los Derechos del Niño es esta trilogía, niño, familia, Estado. Se entiende que el Estado, en conjunto con la familia, deben garantizar todos los derechos de los niños. Y entendemos entonces que los Estados son corresponsables con la familia de garantizar el desarrollo integral de los niños. Eso en realidad lo vemos en toda la normativa de la Convención, en distintos artículos. Vamos a ver cómo se hace énfasis en esta obligación estatal de apoyar a la familia para que la familia resguarde derechos en los niños. Y tenemos, pues, tres principios jurídicos que se desprenden de propiamente la Convención y que vamos a agregar dos más al momento que analicemos. Estamos hablando, en principio, del niño como sujeto de derechos, del interés superior del niño y el principio de no discriminación. Nosotros vamos a agregar otros dos que les dije, un principio que habla de opinión y participación de los niños y otro que habla de su derecho a la vida, supervivencia y desarrollo. Bueno, como les decía, la Convención sobre los Derechos del Niño, hacer un tratado de derechos humanos, pues es parte del Whole Law, ¿no? Tiene un efecto vinculante, los estados se obligan, los estados ratificantes se obligan a darle cumplimiento, ¿no? Y esto implica, pues, que tenemos que periódicamente, por ejemplo, emitir informes a las Naciones Unidas, específicamente al Comité de Derechos del Niño, indicando cómo es que venimos cumpliendo por parte de los distintos sectores de nuestros estados, sea pues Ministerio de Educación, lo que es Ministerio de Salud, el Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables, todos los sectores, cómo dan resguardo a los derechos de los niños, cómo en sus políticas sectoriales están viendo, porque todos los niños se vean destinatarios de manera efectiva de políticas que garanticen sus derechos, pero también los poderes del Estado. Estamos hablando, pues, cómo el Congreso se ha preocupado, cómo propiamente también se ha preocupado ahí en lo que es el poder legislativo, en lo que es el poder ejecutivo con sus sectores y finalmente, pues, en lo que es el poder judicial. Entonces, estamos ahí viendo es un tratado de derechos humanos que obliga de esa manera, o sea, periódicamente los estados tienen que emitir informes a las Naciones Unidas, a la comunidad internacional, para mostrarles cómo vienen dando cumplimiento a esta normativa internacional frente a la cual se han obligado al ratificarla. Y una cosa también interesante de la Convención sobre los Derechos del Niño es que es el tratado de derechos humanos más ratificado. No existe un tratado de derechos humanos más ratificado por los estados. Y esto, pues, algunos analistas responden que se debe a que los derechos de los niños siempre han sido una preocupación de todas las sociedades, en todas las épocas, ver cómo se resguardan sus derechos, y por ello es que esto ha implicado que haya una cantidad de estados ratificantes. El único estado que no ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño es Estados Unidos, es el único. Bien, porque Estados Unidos siempre evita, pues, justamente algún tipo de supervisión internacional, ¿no? Piensa que le resta su soberanía y no se involucra en estos temas de ratificar tratados de derechos humanos. Bueno, cuando hablamos de la Convención sobre los Derechos del Niño, lo que estamos nosotros hablando entonces en nuestro sistema jurídico, ahora ya llevándolo a nuestro sistema jurídico, ¿cuál es, pues, la relevancia que tiene?
En primer lugar, la Convención sobre los Derechos del Niño, para nosotros, tiene el máximo rango jurídico, ¿no? Que es justamente el de Constitución. Según nuestra Constitución Política del Estado peruano, lo indica, ¿no? De que es parte de nuestro sistema, por eso nosotros tenemos la teoría monista. No es una normativa aparte, no es una normativa que rige a la par de una normativa nacional, no. Esta normativa internacional ratificada por el Estado peruano es parte de nuestro sistema jurídico y tiene el rango constitucional. En base a ello, su carácter de exigibilidad, en base a ello, la posibilidad de que los distintos actores en el Poder Judicial puedan aplicar un control difuso de las normas que le contravienen, ¿no? Y en realidad también entender que esta normativa contenida en la Convención sobre los Derechos del Niño es aquella que le da contenido a derechos fundamentales de la Constitución. ¿Cómo lo entendemos mejor? O sea, nuestra Constitución Política del Estado peruano, en el artículo 2, enumera derechos fundamentales. Un derecho fundamental que estamos viendo, pues, en este diplomado es el derecho a la integridad. ¿Cuál es el contenido o cómo debemos entender el derecho a la integridad? Cuando pensamos en los niños, debemos entenderlo a la luz de los planteamientos de la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, es un tratado de derechos humanos que le da contenido a los derechos fundamentales que están en la Constitución Política del Estado peruano cuando aludimos a los niños. De ahí, pues, la relevancia, la importancia de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y bueno, en realidad lo que hace todo este planteamiento de la doctrina de la protección integral, ¿no? Que está, pues, en sus principios y postulados contenidos en esta norma internacional de la Convención sobre los Derechos del Niño, lo que nos alude a esta protección integral, esta doctrina, este orden jurídico organizado en torno a ¿qué? A brindar protección garantista a los niños, entiéndase los menores de 18 años. Y ahí nosotros hablamos entonces de una protección que no es asistencialista, que no es descalificadora, que no es parcial y que no atañe exclusivamente a autoridades públicas, sino que estamos hablando de una protección que promueve desarrollo, ¿no? En una protección que garantiza derechos y por lo tanto su fin último es promover el desarrollo integral del niño. No es descalificadora porque estamos hablando que el niño o adolescente progresivamente tiene capacidad para el ejercicio de sus derechos, ¿no? Estamos hablando, entonces, se alude a una capacidad de ejercicio progresiva. Y a su vez también es integral, porque no hablamos de determinados derechos, sino que hablamos del conjunto de derechos. Hemos dicho que todos los derechos finalmente reconocidos en derechos humanos, todos son aplicables, son exigibles para los niños. Y finalmente no hablamos, pues, de solamente una obligación de las autoridades públicas, sino que en realidad el resguardo de los derechos de los niños nos atañe a todos, como sociedad, como Estado. Y involucra, pues, entonces a instituciones públicas, pero también a las instituciones privadas, a la sociedad en su conjunto y obviamente también a la familia. Muy bien, entonces, como ya cerrando hacia lo que es este tema de cuestiones preliminares, ya estamos yendo hacia el final de las cuestiones preliminares, que es importante, pues, que vayamos situando algunas cosas, pero hay unas cuestiones que todavía tenemos que enfatizar. Vamos, en primer lugar, estamos entendiendo que cuando el Estado peruano ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, lo que hace es como obligarse frente a un mínimo, ¿de acuerdo? Es un mínimo que tiene que justamente ver por los niños en términos de garantizar su desarrollo integral. Ya, como nos dice Cecilia Medina, que justamente ha escrito sobre este tema, nos dice que en realidad todo alienta a que los estados agreguen otros derechos adicionales, ¿no? Por eso nosotros tenemos en el artículo 3 de la Constitución Política del Estado peruano lo que se llama, pues, numerus apertus, o sea, los derechos no tienen un listado acabado. Los derechos siempre pueden ir en aumento en la medida que se vaya dando su reconocimiento en base a la dignidad del ser humano. Entonces, por ello tiene ese carácter de progresividad.
que es muy interesante, importante irlo conociendo. Y otra cuestión importante son los protocolos que se aplican en conjunto con la Convención sobre los Derechos del Niño. Y en realidad nosotros tenemos 3 protocolos también ratificados por el Estado peruano. Es importante saber que en realidad los protocolos son como un complemento a la Convención sobre los Derechos del Niño, porque añaden algunas exigencias a los estados que no fueron incorporadas inicialmente en los tratados. Entonces, los protocolos complementan la Convención sobre los Derechos del Niño y que abordan en realidad determinadas preocupaciones de las Naciones Unidas, del Comité de Derechos del Niño, muy precisas. Como por ejemplo, tenemos aquí 3 protocolos que son los conocidos, los únicos existentes de las Naciones Unidas, que son el protocolo facultativo relativo a la participación de los niños en conflictos armados, que ha sido ratificado por el Estado peruano, al igual que el protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Y el último, más reciente, es el protocolo facultativo relativo a un procedimiento de comunicaciones, presentaciones individuales de quejas. Este último protocolo facultativo del 2012 es muy interesante porque permite finalmente que se planteen quejas contra los estados o que finalmente se denuncien a los estados cuando estos contravienen la Convención sobre los Derechos del Niño. Esto era algo que no estaba integrado dentro de la Convención sobre los Derechos del Niño, esta posibilidad. Lo máximo que habíamos llegado era estos informes que yo les había comentado, o sea, que cada 5 años el Estado peruano tenga que emitir informes al Comité de Derechos del Niño para hacer de su conocimiento cómo se está instalando en su política, en su normativa, el resguardo de derechos en estos. Y lo que máximo que se recibía del Comité de Derechos del Niño eran recomendaciones, ¿no? Pero lo que sabemos ahora es que gracias a este protocolo es posible denunciar a los estados. Y eso es un tema interesante. No basta con tema de justamente recomendaciones, ni propiamente informes, sino que ahora podemos ir ante el Comité de Derechos del Niño y decir, el Estado tal, ¿no?, está transgrediendo tal derecho y está justamente planteado en lo que me sucedió a mí, ¿no?, como niño, y obviamente planteado con representantes legales para que den todo el soporte y toda la fundamentación ante las Naciones Unidas cuando los derechos de los niños estén siendo, pues, incumplidos o afectados, transgredidos. Este protocolo facultativo que les estoy haciendo mencionar es de tanta relevancia que creo que corresponde que nos detengamos un momento. Podría darse de repente que una situación en la cual un niño ha venido siendo afectado en su derecho a la integridad por sus padres y no ha encontrado diligencia por parte del Estado para dar respuesta a su situación. No se adoptaron medidas de protección, no se le brindó el cuidado para que no siguiera siendo víctima de violencia. O sea, pueden haber sucedido una serie de situaciones que originen que los estados estén incumpliendo. El Estado peruano, por ejemplo, puede haberse encontrado en una situación así. Entonces, lo que hace el comité es atender estas demandas, ¿no?, de justamente planteadas al Estado peruano por haber incumplido la normativa internacional. Y pues es interesante porque al momento que este Estado peruano es quejado, es demandado, pues lo que se puede dar es algún tipo de sanción, ¿no? O sea, una sanción que tiene más que todo corte político. O sea, es importante saber que cuando un Estado es de alguna manera denunciado ante organismos internacionales, lo que tiene lugar normalmente son sanciones de corte político, algunas reparaciones simbólicas y en todo caso también la exigencia de reparaciones económicas, ¿no?, para las víctimas cuando el Estado ha incumplido, repito, un tratado de derechos humanos. Entonces, ahora ya está instalado eso como un mecanismo de exigibilidad de los derechos de los niños en base a este protocolo relativamente reciente, porque es el más, digamos, lo que ha sido hace unos cuantos años, a diferencia de los otros protocolos que son mucho más antiguos. Otro tema interesante, además de los protocolos, son las observaciones generales. Como les decía, los estados tienen que emitir, pues, informes. Esto se mantiene. Además de que puede ser quejado un estado o demandado,
se mantiene el hecho de que en aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, cada 5 años tienen que emitir informes, pero no solamente son los estados, sus representantes, sus agentes, los que emiten este informe, sino que también es la sociedad civil y UNICEF. UNICEF con la sociedad civil, que son las ONGs que tienen que ver en el resguardo de los derechos de los niños, lo que hacen pues es emitir lo que se conoce como un informe sombra. O sea, el Estado peruano emite su informe periódicamente y a la par UNICEF o las ONGs hacen un informe sombra que significa, es un informe que busca reflejar la realidad. El Estado peruano puede estar muy parcializado y querer quedar bien frente a las Naciones Unidas con lo que afirma en términos de sus avances en resguardo de los derechos de los niños. Pero este informe sombra busca más objetividad, busca dar otra mirada de qué tanto los derechos de los niños se vienen resguardando. En todo este conocimiento que tienen las Naciones Unidas con el Comité de Derechos del Niño es que emite estas recomendaciones, como nos decía, el Estado peruano ha recibido en varias oportunidades ya recomendaciones de cuestiones que tienen que mejorar para resguardar los derechos de los niños. Y toda esta información que guarda el Comité de Derechos del Niño origina que emita observaciones. Es un tema interesante la existencia de las observaciones generales. Si uno quiere conocer con mayor amplitud, ¿no?, el planteamiento de los organismos internacionales, específicamente del Comité de Derechos del Niño, en relación al resguardo de sus derechos, una interpretación de la Convención sobre los Derechos del Niño tiene que revisar las observaciones generales. Y eso es muy fácilmente, es accesible. Todo esto, los protocolos, las observaciones generales, es una información accesible. Basta con que busquemos en Google y encontramos ahí todo esto. Y vamos a ver que en realidad hay 24 observaciones generales. Hay 24 observaciones generales y vamos a ver que hay algunas observaciones que nos van a ayudar mejor a entender que otras la temática de violencia en agravio de los niños. En realidad, hay 2 observaciones que analizaremos en su momento. Una es la observación general número 8 y la otra es la observación general número 13. La observación general número 8 habla de castigos corporales en agravio de los niños y la observación general número 13 es la que alude al artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que habla de todas las violencias en las cuales pueden manifestarse finalmente en atentado a su integridad. Entonces, ese es un tema importante, el tema de las observaciones generales. Y bueno, vamos cerrando ahora sí en estas cuestiones preliminares que son importantes conocerlas antes de entrar a los principios jurídicos de los derechos de los niños, que es este principio de conectividad, integración y coherencia. Este principio de conectividad, integración y coherencia refiere a que finalmente los niños son destinatarios de todos los tratados de derechos humanos, ¿no? Todos los tratados les son igualmente aplicables. Por ejemplo, si hablamos de la Convención de Belén do Pará, que es para la mujer, ¿es aplicable para las niñas? Por supuesto, como lo es justamente la CEDAW. Si hablamos de justamente convenciones que tienen que ver con los justamente poblaciones, comunidades indígenas, ¿son aplicables para los niños y adolescentes? Por supuesto, si hay justamente tantos niños y adolescentes pertenecientes a comunidades indígenas o con discapacidad. Entonces vemos nosotros que en general todos los tratados de derechos humanos en conjunto con la Convención sobre los Derechos del Niño son aquellos que buscan prodigar protección especial para estos. Eso es importante, o sea, saber, no es un tratado únicamente, no es que solamente nos tengamos que detener en la Convención sobre los Derechos del Niño. Y este es el principio de conectividad, integración y coherencia a la cual alude la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, cuando hablamos nosotros de justamente el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, estamos aludiendo pues a lo que estamos hace un momento indicando, que es aplicable brindando una protección especial
es un derecho adicional, este de la protección especial para los niños. Así lo entiende la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, la Corte justamente ha ido planteando en su jurisprudencia, porque una cosa que tenemos que tener en claro, que de repente no lo hemos mencionado, es que no solamente los tratados de derechos humanos tienen ese nivel constitucional, sino que también toda la jurisprudencia que encontremos de los organismos internacionales también es parte de nuestro sistema normativo y tiene ese rango de constitución, ese carácter de norma suprema. Entonces, dicho pues todo lo indicado en cuestiones preliminares, que es importante que tengamos en cuenta muchas cuestiones que pues enriquecen la especialidad de los derechos de los niños y adolescentes, porque hemos hablado de manera muy general con respecto a organismos internacionales, Naciones Unidas, en fin, tratados. Ahora vamos a entrar, vamos a ir aterrizando a lo que son los principios jurídicos aplicables en la especialidad de los derechos de los niños y cómo esta va teniendo pues un impacto también al momento que analizamos esta temática que hoy día nos convoca, que es el resguardo al derecho a la integridad de los niños. Como les decía, estos son los principios jurídicos sobre los cuales nos vamos a detener, vamos a hablar de los niños como sujetos de derechos, vamos a hablar del interés superior del niño, del principio de no discriminación, del principio, pues, de opinión y participación y del principio de vida y supervivencia. Vida, supervivencia y desarrollo. Vamos entrando entonces al tema del niño como sujeto de derechos. Es importante saber que lo que busca la Convención sobre los Derechos del Niño es que estos sean vistos como titulares de derechos. Esto implica, pues, reconocer en ellos todos los derechos, como hemos mencionado, pero también establecer mecanismos que sean exigibles en su resguardo. De esa manera, el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño plantea esta exigibilidad para hacer efectivos sus derechos. Pero es interesante saber cómo hay una distinción, ¿sí? Hay una distinción que se mantiene en este Tratado de Derechos Humanos y que tenía su origen en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y es que siempre los derechos económicos, sociales y culturales quedan supeditados a la posibilidad de que los estados cuenten con recursos, ¿no? Y por ello es que se alude a que tienen un nivel de exigibilidad distinto a los civiles y políticos. Nos queda claro, pues, que dentro de los civiles está el derecho a la vida, que es un derecho fundamental y que es un derecho que es afectado con lo que es propiamente, pues, cualquier maltrato, violencia o agresión a los niños. Como que también está dentro de los derechos civiles el tema del resguardo a su derecho a la integridad, ¿no? Pero también en los derechos económicos, sociales y culturales está contemplado el derecho a la salud, que tiene directa relación con lo que es violencia en agravio de los niños. Y pues, sin embargo, está justamente dentro de este paquete de derechos que implica pues siempre que el Estado tenga que invertir, porque el resguardo de los derechos económicos, sociales y culturales tienen que ver con política social, tienen que ver con inversión del Estado. Por eso es que se habla pues de este tema de que no son inmediatamente exigibles, sino que son derechos programáticos. Esa es la naturaleza que se le ha dado históricamente a los derechos económicos, sociales y culturales. O sea, son derechos que paulatinamente los estados tienen que preocuparse de darles cumplimiento. Pero cuando hablamos de los niños y adolescentes, independientemente de lo que nos plantean los tratados de derechos humanos, debemos entender que todos los derechos deben ser exigidos de manera inmediata, ¿no? Con un carácter de exigibilidad, pues, ¿por qué? Porque estamos hablando de derechos que tienen que ver con salud, con educación, con familia, cuando hablamos de los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, díganme ustedes si no son derechos tan importantes como los derechos civiles y políticos. Ahora, ustedes me dirán un ratito, ¿pero acaso los niños tienen derechos políticos? Sí tienen derechos políticos. Tendríamos que leer el artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño y ver que se les reconoce una opinión política
¿Qué significa que tengan opinión política? O sea, estos pueden impactar en los gobiernos, a los distintos niveles, ¿no? Sea un nivel, pues, nacional, regional, o distrital, o provincial, pueden impactar con su opinión para determinar en los decisores de políticas cómo orientarlas en resguardo de los niños. Pero bueno, cuando hablamos nosotros entonces de los niños como sujetos de derechos, debemos entender lo que nos dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, entender que no solamente son sujetos de una protección especial, sino son sujetos plenos de derecho, ¿no? Eso es importante, o sea, esto tiene que ver con que el Estado tiene que prodigar la máxima atención en el resguardo de todos sus derechos. Para el Estado deben ser por sus derechos una prioridad en su agenda pública. Tiene que ser parte de la voluntad política de los estados con sus distintos niveles de gobierno, el justamente establecer todo tipo de medidas de todo orden, ¿no? Administrativas, legislativas, ¿no? Judiciales, para resguardar los derechos de los niños. Entonces, vemos nosotros como si en distintos documentos internacionales, sea justamente en este de la opinión consultiva número 17, sea en resoluciones que han tenido lugar en casos que se han sido denunciados ante la Corte Interamericana, pues este pronunciamiento de la Corte ha sido que tiene una posición especial de garante, de brindar cuidado, ¿no? Con cuidado y responsabilidad para garantizar derechos en los niños y especialmente en su interés superior. Y también, bueno, entender que, como lo dice aquí en el párrafo aparte, ¿no? Que el respeto de los derechos de los niños, dice, no solo vincula al Estado, o sea, no solamente vincula a los agentes estatales, sino también a la familia y a la sociedad. O sea, todos nosotros estamos involucrados en resguardar los derechos de los niños. O sea, no hay un solo miembro de la sociedad que no tenga que ver con ello. Todos tenemos que ver. Y también los niños con respecto a otros niños y los adolescentes con respecto a otros adolescentes. O sea, todos estamos involucrados y con respecto a sus propios derechos también. Esos tienen un rol participativo, protagónico, en lo que implica la denuncia de sus casos o el hacer conocer cuando otros congéneres de su propia generación también están siendo víctimas de afectación en sus derechos. Entonces, todos estamos involucrados en la defensa, en el resguardo, en la exigibilidad de los derechos de los niños y adolescentes. Entonces, vamos descubriendo, y es un tema importante, ¿no? Que en realidad esta protección especial o esta supraprotección por parte del Estado, la sociedad y la familia, implica reconocer en los niños no solamente los derechos que le atañen como seres humanos, sino también aquellos derechos que son propios de su condición. ¿Y cuál es su condición? La de ser niño, la de ser adolescente. O sea, en otras palabras, estamos refiriéndonos ya a acciones concretas, que vamos a ver más adelante a qué nos referimos con ello, pero tienen que haber acciones concretas en el resguardo de la condición de ser niño, de ser adolescente, que demanda del Estado otro tipo de atenciones especializadas. Por ello hablamos, pues, de esta protección especial. Entonces, ¿cómo se materializa esta, digámoslo así, esta protección especial del Estado a los niños y adolescentes? En primer lugar, en el otorgamiento de derechos adicionales. Entonces, también es importante saber que la Corte Interamericana diferencia cuando habla de que es un sujeto que tiene el ejercicio pleno de derechos con lo que es la capacidad de actuar o la capacidad de ejercicio. Lo que pasa es que, bueno, esto lo dice pues justamente ahí la Corte, y es importante que sepamos que en realidad las normativas normalmente hacen una distinción en lo que es el tema de capacidad. Entonces, tenemos que saber que hay una capacidad de goce y hay una capacidad de ejercicio, según lo planteado en la doctrina y en las legislaciones. Es decir,
todos los niños y adolescentes tienen una capacidad plena para lo que es propiamente el respeto, el resguardo de sus derechos. O sea, tienen el goce de todos los derechos. Pero otra cosa es la capacidad de ejercicio. Y hay dos formas de que se dé la capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio se puede dar de manera autónoma, o sea, yo me valgo por mí mismo para demandar, para exigir, ¿no? Para el resguardo de mis derechos, o tendré la necesidad de contar con un representante legal. Entonces está, pues, esto dicho en nuestra normativa, que hay una diferenciación en términos del ejercicio de esta capacidad, pero cuando hablamos de temas de resguardo a la integridad de los niños, en realidad esa capacidad procesal de demandar, como vamos a ver más adelante, se extiende a todos los niños y adolescentes sin excepción, no importando si estos tienen una capacidad, pues, de ejercicio que justamente que atañe a los niños o a los adolescentes. O sea, en otras palabras, puede ser definido, pues, el sujeto como un incapaz absoluto, porque nosotros tenemos en esa normativa, en el Código Civil, una definición de incapaz absoluto para los menores de 16 años, que es un término que tendría que variar, ¿no? Y tenemos una capacidad restringida para el menor de 16 años. Pero eso es cuando que refiere fundamentalmente a si se necesita o no contar con un representante legal para demandar derechos. Pero cuando hablamos del derecho a la integridad, cuando hablamos del sujeto que tenga capacidad de denunciar un atentado, una violencia en su agravio, acá no rige esa diferenciación. Acá lo que tenemos es niños y adolescentes que tienen igual capacidad procesal para denunciar casos de violencia en su agravio. También entender, pues, que esta mirada de que es un sujeto pleno de derechos, que es destinatario de una protección especial por parte del Estado, tiene que ver con entender que cuando se afectan derechos a los niños, estos revisten una especial gravedad, en el sentido de que atentar contra los derechos de los niños y adolescentes es generar una mayor vulnerabilidad en su desarrollo integral. Y por tanto, se exige a los estados que adopten medidas especiales de protección y asistencia a todos los niños que se encuentran bajo su jurisdicción. Es decir, el Estado peruano no solamente se obliga con los niños y adolescentes nacionales, sino que se obliga con respecto a todos los migrantes, a todos los niños y adolescentes migrantes, y ahí podemos pensar en el caso que hemos tenido, pues, la más grande migración venezolana. Pues ahí el Estado se obliga frente a ellos. No podrá, pues, excusarse y que no es un nacional. No, el Estado peruano se obliga frente al Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, entonces, a garantizar los derechos de todos los niños y adolescentes sin distinción, no importando cuál es su nacionalidad. Entonces, es un tema importante también con el cual nos quedamos, es este tema de que la vulneración de derechos de los niños revisten especial gravedad. Y si estamos hablando del derecho a la integridad, pues obviamente ahí esto está claramente entendido. También, pues, entonces, sabemos, ¿no?, que estamos hablando de un sujeto, entonces, que es destinatario de todos los derechos, que tiene el ejercicio pleno de los mismos, ¿no? Y en el entendido, entonces, de que tiene derechos especiales, como lo hemos venido repitiendo, y está dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, hemos partido de una visión justamente de lo que es la jurisprudencia de este organismo de la OEA, que para nosotros es muy importante sus pronunciamientos, no solamente el contenido de la Convención Americana de Derechos Humanos, sino también sus pronunciamientos en las sentencias, que nos han ido ayudando a aterrizar en lo que implica la exigibilidad de los derechos en los niños. Ahora vamos a entrar a ver cómo esto va impactando en nuestra normativa nacional. En primer lugar, tenemos
la Constitución Política del Estado peruano, que refiere en el artículo 4 a que los niños son destinatarios de una protección especial. Los niños y adolescentes son destinatarios de una protección especial. Y tenemos también dos artículos que son muy importantes incorporados en el Código de Niños y Adolescentes. Y en esta normativa especializada de los niños y adolescentes se alude a lo que estamos conversando: protección especial, protección específica para estos, ¿no? Y el artículo 4 refiere a este tema que también hemos mencionado como parte de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que los niños no solamente son merecedores de los derechos que les corresponden como persona humana, sino también son merecedores del resguardo de sus derechos específicos relacionados con su proceso de desarrollo humano. Entonces, todo lo que estamos nosotros aquí viendo en estos artículos, sean de la Constitución o de una normativa especializada, como es el Código de Niños y Adolescentes, tiene su sustento en lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque la Corte no ha hecho más que repetir en distintos momentos que los niños son destinatarios de una protección especial, de una protección garante, ¿no? Que el mayor nivel de vulnerabilidad o gravedad que implica atentar contra los derechos de los niños ha sido parte de su pronunciamiento continuo. Bien, pero también nos ha dicho la propia Corte Interamericana lo que ya tenemos explícitamente determinado en nuestra normativa nacional, que es que además de los derechos que le corresponden como personas, son destinatarios de los derechos que son parte de su etapa de desarrollo humano y que se les conoce como derechos específicos. Y ahí yo me detengo un momento en tratar de hacer un ejercicio con respecto a lo que podrían ser los derechos específicos y también lo que vendría a ser esta protección específica o especial. En realidad, tanto los derechos específicos como la protección específica es parte de lo que corresponde, pues, brindar a los niños para prodigarles esa protección especial o adicional de los estados. Derechos específicos, en realidad podríamos hablar de la atención prenatal. La atención prenatal que está en el artículo 2 del Código de Niños y Adolescentes. Sabemos que para nosotros, en nuestra legislación nacional, el concebido es niño, y si el concebido es niño, es destinatario, pues, de esta atención prenatal. También tenemos el tema de la lactancia materna. La lactancia materna es un derecho específico, es un derecho propio de esta etapa de desarrollo humano, como lo es también el desarrollo integral. El desarrollo integral que al cual alude el artículo 27. Ahí ven ustedes justamente entre paréntesis los artículos o las leyes donde se originan, ¿no es cierto? Y tenemos nosotros el artículo 8 en el desarrollo integral, en el artículo 8 del Código de Niños y Adolescentes. También está dicho en el artículo 74 del Código de Niños y Adolescentes el tema del desarrollo integral como un deber de los padres, el brindarlo en lo que es la dinámica parental. Y está dicho en el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño. El desarrollo integral es el desarrollo físico, psíquico, emocional, social, espiritual, como está dicho en la Convención. Pero también otro derecho específico es el derecho a la recreación de los niños. Está en el artículo 92 del Código de Niños y Adolescentes cuando se alude a la figura de los alimentos, y en la observación general número 17 también hay una observación general del Comité de Derechos del Niño que alude a este derecho a la recreación. Otro derecho interesante que es específico es el del artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Los niños tienen derecho a no ser separados de sus padres de manera arbitraria o ilegal. Hay supuestos que autorizan a separar a los niños de sus padres y, por ejemplo, es el caso de maltrato, ¿no? Como también otro derecho específico es el derecho del niño a mantener un contacto personal con sus padres, sea que no comparta domicilio con ellos, pero, por ejemplo, con el régimen de visitas está establecido, pues, justamente este contacto personal. Pero acá hay un derecho específico que no lo he mencionado y que he querido justamente de manera muy especial resaltarlo en mi exposición. Es el derecho al buen trato.
Ustedes me dirán válidamente, bueno, pero ese derecho también debe ser considerado para cualquier persona, no importa la edad que tenga. Por lo tanto, no es un derecho específico, es un derecho genérico, ¿no? Válida observación. Pero digámoslo que nosotros lo hemos incorporado explícitamente en la Ley 30.403. En la Ley 30.403 tenemos indicado para los niños y adolescentes su derecho a un buen trato. Entonces, estamos entendiendo por todo lo que estamos mencionando hasta el momento que los niños pues son destinatarios de los derechos genéricos y de los derechos específicos. Los derechos genéricos pues tienen que ver con derecho a la vida, el derecho a la integridad, ¿no? El derecho a la identidad. Son derechos que se ven igualmente afectados con lo que es el maltrato, la violencia y su agravio, pero son derechos genéricos. Repito, son los derechos que le corresponden en su condición de persona. Otra cosa es que estamos tratando de hacer un ejercicio en donde descubramos cómo se manifiesta esta supraprotección del Estado, protección adicional, pues, protección garante, atribuyendo derechos específicos propios de su etapa de desarrollo humano. Pero también hay protección específica. Yo me permito distinguir entre lo que son derechos específicos y lo que es protección específica. En realidad, en la protección específica habría un sinnúmero de leyes que justamente aquí compartir. Yo solamente me estoy deteniendo en algunas de ellas. Por ejemplo, sabemos nosotros que la ley 1428, pues, y su respectivo reglamento, adopta medidas para la atención de casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad. Y sabemos que cuando desaparece una persona hay un plazo mayor para poner en conocimiento a las autoridades, pero cuando se trata de niños y adolescentes, hay la obligación de poner de conocimiento a las autoridades de manera inmediata. Entonces, esa es una protección específica, manifiesta en una ley. Como por ejemplo, este decreto supremo 05-2020, que es un decreto de urgencia que establece la asistencia económica para la protección social y el desarrollo integral de las víctimas indirectas de feminicidio. Entonces, los niños son considerados como víctimas indirectas del feminicidio, ¿no? Que ha tenido lugar con su progenitora, con su madre, ¿no? En base a ello, entonces se le da una asistencia económica, ¿no? Que busca justamente darle como un subsidio, un apoyo a estos niños en la medida en que han sido víctimas de estas, de justamente lo que implica haber presenciado de distintas maneras, o propiamente, además de haber presenciado, haber sido pues afectado de manera económica por justamente la muerte de su madre, el Estado se preocupa por ellos. También hay una ley, la ley 28.681, que establece una prohibición de la venta, distribución, suministro y consumo de bebidas alcohólicas a menores de 18 años de edad. Hay otra normativa, la 28.119, modificada por la 29.139, que prohíbe el acceso de menores de edad a páginas web de contenido pornográfico, que establece justamente cómo en las cabinas de Internet tienen que haber cabinas justamente con filtro para ayudar a que los niños no tengan acceso a determinadas páginas web que pueden ir en el perjuicio de su desarrollo integral. También tenemos la ley 1297 que refiere, y la vamos a tratar en este curso, a lo que es la desprotección familiar de los niños o el riesgo de los niños de quedar sin cuidados parentales. Son normativas, como vemos, muy especializadas, específicas para los niños. O el tratamiento, por ejemplo, de los adolescentes trabajadores que está dentro del Código de Niños y Adolescentes. Entonces, hay diversidad de normativa de leyes, ¿no? Que refieren a protecciones específicas para los niños y adolescentes. Entonces yo en realidad esperaría que esto vaya quedando claro, ¿no? En cómo es que se manifiesta esta protección garante del Estado, esta protección especial. Y bueno, también tenemos lo dicho por el Tribunal Constitucional, o sea, siempre recordando que el Tribunal Constitucional es el órgano intérprete de la Constitución Política del Estado peruano. Y aquí vamos lectura a lo dicho, y es muy interesante porque nos ayuda a entender este tema de la protección especial y que tiene que ver con esta mirada del niño
o adolescente como sujetos de derechos. Dice, la protección especial brindada a niños, niñas y adolescentes no significa de alguna forma que les pueda considerar como un mero objeto de protección, sino como auténticos sujetos de derechos. O sea, hay que entender que aquí la protección, como lo decíamos más temprano, es una protección garantista. O sea, hay que entender que verdaderamente sí, se nos habla de la participación de los niños, se nos habla que estos tienen derecho a opinar, que estos tienen verdaderamente una autonomía, autodeterminación progresiva. Hay una valoración distinta de los niños, en que estos tengan pues la posibilidad de expresar su opinión en los distintos espacios donde se desenvuelven y que puedan hasta denunciar casos en su agravio, pero eso no significa que los niños o adolescentes no sigan siendo destinatarios de una protección especial. Y el contenido de la protección especial a la que he venido aludiendo continuamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que nosotros lo entendemos como una protección específica también es ¿qué cosa? Es el resguardo de sus derechos y es el reconocimiento que estamos frente a una etapa de desarrollo humano distinta a la del adulto. O sea, es una cuestión que no podemos desconocer, que hay un nivel de vulnerabilidad en estos sujetos titulares de derecho y que son merecedores entonces de esta protección especial. De allí pues que el Tribunal Constitucional se detiene en ello, en esta sentencia, ¿no? Y dice, en ese sentido, la protección que se les brinda no debe basarse únicamente en su situación de debilidad o vulnerabilidad, y menos aún tenérseles por incapaces, ¿no? Por el contrario, su protección parte de reconocerlas como personas y está encaminada a la construcción y al fortalecimiento progresivo de su autonomía y a su asunción de responsabilidades como futuro ciudadano. De este modo, la protección especial a favor de niños y adolescentes está encaminada a fortalecer y permitir el despliegue de capacidades, así como a promover su bienestar y jamás a su anulación o subordinación. Entonces, interesante ir descubriendo este contenido de la protección especial. Entonces, cuando hablamos de niños como sujetos de derechos, estamos hablando de ellos con brindarles un trato con dignidad, es decir, no verlos como objetos de protección, en un tema de un principio de igualdad. Para hablar de principio de igualdad es cómo damos un trato desigual o diferente a aquellos que por encontrarse en una situación especial de vulnerabilidad requieren de derechos específicos, de protección específica. Estamos hablando de una autonomía progresiva, o sea, estamos entendiendo que estos van logrando su autodeterminación progresiva, van requiriendo cada vez menos de un representante legal que les ayude a actuar en el mundo jurídico. Tienen una capacidad civil progresiva en su ejercicio. La capacidad civil plena se adquiere a los 18 años, sabemos. Pero sin embargo, hay que decirlo, la edad de los 14 años es una edad de mucha relevancia en el ordenamiento jurídico de la especialidad. La edad de los 14 años permite que hoy en día un adolescente puedes tener el ejercicio de determinados actos civiles. Por ejemplo, el de reconocer un hijo. A partir de los 14 años puede reconocer un hijo. A partir de los 14 años podría demandar en procesos de filiación o pedir alimentos. Es a partir de los 14 años que también podrían ser autorizados a trabajar. Es a partir de los 14 años que se le atribuye una responsabilidad penal especial, atenuada. Y es también a partir de los 14 años, con lo cual yo me encuentro plenamente en desacuerdo, dicho en el decreto legislativo 1384 con respecto al tema de la discapacidad, que puedan contraer matrimonio, ¿no? Pero bueno, eso está indicado en nuestra normativa y es importante saberlo, cómo esa autodeterminación progresiva tiene que ver entonces cómo el reconocimiento paulatino conforme a una edad y madurez del ejercicio de manera autónoma de sus derechos, sin la necesidad de contar con un representante legal. Pero lo que sí está de claro entendido es que no importa la edad que tenga, no importa la edad que tenga el niño o adolescente, siempre estará obligado, exigido el Estado, la sociedad y la familia de prodigar el resguardo de sus derechos.
Y un tema también interesante que tenemos que saberlo es que en esta perspectiva del niño como sujeto de derechos se le atribuye vida privada. O sea, los niños tienen vida privada, es un tema interesante, porque claro, hay que ver cómo en realidad tienen ese ejercicio de esta vida privada y a la par se le brinda protección, porque sabemos que no existe derecho absoluto, todos los derechos es posible limitarlos en su ejercicio, pero aquí el límite de su ejercicio solamente puede darse en términos de brindarle una protección especial, en términos de favorecer al ejercicio de otros derechos de manera conjunta. Tienen el derecho a la vida privada y la vida privada está dada en el artículo 10, este derecho está establecido en el artículo 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño y busca evitar que el Estado intervenga en exceso, sea en su vida o en la vida de su familia. Vamos justamente también a ver este tema fundamentalmente cuando hablemos de desprotección familiar y cómo es aplicable en los casos de maltrato o violencia en agravio de los niños. Bueno, interesante saber que así como son reconocidos como sujetos titulares de derechos, también de deberes. Y un primer deber enunciado es el deber a la obediencia de sus padres. Y me parece muy interesante poder situar este deber a su vez con el límite que se establece. O sea, en otras palabras, tienen el deber de obedecer a sus padres o responsables de su cuidado, pero siempre y cuando, o sea, hay el límite, siempre y cuando sus órdenes no lesionen sus derechos o contravengan las leyes. O sea, por ejemplo, y se ve estos casos mucho en medios hoy en día, ¿no? El tema de que cómo se están utilizando a los hijos y muy pequeños a ayudar a que los ayuden a perpetrar actos o hechos ilícitos o delitos, ¿no? Cómo justamente se sirven de los niños para, por ejemplo, robar en tiendas, ¿no? Ahí no hay un tema de un deber de obediencia de estos, ¿no? Sino que lamentablemente están siendo utilizados los niños para poder cometer estos delitos por los padres. Eso es un tema penado por ley. Nadie puede hacer eso, es un agravante de cualquier delito en esta naturaleza. Y también, pues, justamente el tema, por ejemplo, de explotación sexual, ¿no? En explotación sexual, inducir a las hijas a prostitución, también obviamente corresponde oponerse en base a un deber de resguardo de su integridad y no cumplir pues las órdenes, ¿no?, que están prodigadas por los padres. Muy bien, el tema es bastante amplio, en realidad habría que decir muchas cosas más, pero digamos lo que estamos tratando ahora de hacer una síntesis, hemos primero aludido al principio del niño como sujeto de derechos, ahora vamos a conversar sobre el interés superior. El interés superior del niño ha tenido su propia evolución, digámoslo, ¿no? Primero lo veíamos en realidad de manera circunscrita a una decisión judicial, tenía un carácter enunciativo, ¿no? Se sustentaba cualquier decisión discrecional del juez, se podía amparar en interés superior del niño para determinar cualquier medida, o sea, ayudaba a su discrecionalidad. No tenía contenido, bastaba solamente con mencionarlo y aludía a un carácter absoluto de los derechos de los niños. Pero hoy en día entendemos que el interés superior del niño es obligatoria su aplicación, ¿no? Es obligatorio considerar siempre el interés superior del niño o adolescente en toda decisión que se adopte con respecto a estos. En realidad no tiene un carácter enunciativo, nos lo ha dicho, lo vamos a ver propiamente el Tribunal Constitucional, ¿no? El interés superior del niño nos lleva necesariamente a la aplicación de medidas concretas, o sea, no tiene un carácter enunciativo ni abstracto, sino que el interés superior del niño nos obliga a adoptar medidas para hacer efectivos los derechos de los niños. Además, el interés superior del niño hoy en día tiene que motivarse, no basta con mencionarlo, tiene que motivarse, es decir, cómo en el caso concreto ha sido aplicado, ha sido considerado. El interés superior del niño tiene contenido. ¿Cuál es su contenido? El resguardo de derechos. O sea, siempre la aplicación del interés superior del niño está aparejado del resguardo de derechos. Entonces, el contenido del interés superior del niño son los derechos de los niños.
Y finalmente no tiene un carácter absoluto, sino que en realidad hoy en día el interés superior del niño nos refiere mucho a una ponderación de derechos. En cada caso concreto habrá que ponderar qué derecho vamos a privilegiar en la resolución del caso concreto. Entonces tenemos nosotros que dentro de lo que es el interés superior del niño, ya sabemos qué cosas son las observaciones generales, por eso lo dije como en las cuestiones preliminares, una alusión a qué cosas son las observaciones generales. Tenemos una observación general número 14 del Comité de Derechos del Niño, que es sobre el derecho del niño que su interés superior sea una consideración primordial. Entonces, esto ha originado, esta observación general del 2013, ha originado que en el 2016 nosotros justamente promulguemos una ley que es la Ley 30.466, que es la ley que establece parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés superior. En el artículo segundo de esta ley, nosotros hemos recogido lo que decía la observación general número 14, en realidad toda esta normativa está orientada en lo que es la observación general, y hoy en día definimos el interés superior del niño en una naturaleza tripartita. O sea, hablamos del principio del interés superior del niño en su principio de interpretación, hablamos del interés superior del niño como un derecho, es un tema importante, es un derecho el interés superior del niño. O sea, por ello es exigible hoy en día su consideración en todas las decisiones que se adopten con respecto a ellos, porque es un derecho. Y podríamos decir que el interés superior del niño es un derecho específico. ¿De acuerdo? Si ahora tenemos la diferenciación entre derechos genéricos y derechos específicos, el interés superior del niño entonces es un derecho específico. Y también es una norma de procedimiento. Vamos a tratar un poquito de entrar en el entendido, entonces, de esta naturaleza tripartita del interés superior del niño, como un principio, como un derecho y como una norma de procedimiento. Bueno, en realidad, pues, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también nos orienta en qué entender por el interés superior del niño. Acá, por ejemplo, miren ustedes qué interesante, la Corte ha dicho, se trata de la protección de los derechos del niño y de la adopción de medidas para lograr dicha protección. Entonces, si, digámoslo así, el principio del niño como sujeto de derechos tenía que ver con esa identificación de esta protección especial, adicional, garante del Estado, pero cuando hablamos del interés superior del niño ya nos lleva a un plano mucho más de medidas, una concretización de sus derechos, si queremos decirlo así. Y de esa manera, pues, también se plantea la Corte Interamericana de Derechos Humanos que este principio de interés superior del niño se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños y en la necesidad de propiciar el desarrollo de estos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades. Y bueno, en el caso los hermanos Gómez Paquillauri, que fue un caso peruano que llegó ante la Corte, caso de hermanos adolescentes que fueron acusados de terrorismo y fueron masacrados por agentes del Estado peruano, la Corte volvió a reiterar este principio del interés superior y diciendo que exige que se tome en especial consideración el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad con el fin de alentar en el niño ni adolescente un proyecto de vida que debe ser cuidado y fomentado. Entonces siempre alude a medidas concretas, ¿no? A decisiones en todos los planos para resguardar los derechos de los niños. Y esto está claramente, pues, plasmado por el Tribunal Constitucional. Volvemos al Tribunal Constitucional como intérprete de la Constitución y nos plantea, pues, que el interés superior del niño deje de ser visto como una concepción enunciativa y que más bien se exige, por sobre todo, la concretización de medidas y decisiones en todos los planos. Y luego agrega, estas últimas, como regla general, gozarán de plena legitimidad o sustento constitucional en tanto sean adoptadas en favor del menor, dice, pensemos en el niño y el adolescente y no en su perjuicio. Lo que supone que de presentarse casos en los que sus derechos o intereses tengan que verse afectados por alguna razón de suyo justificada, deberá el Estado tratar de mitigar los perjuicios hasta donde razonablemente sea posible. O sea, en otras palabras, dejan de los derechos de los niños de tener un carácter absoluto para pasar a tener más bien la posibilidad de afectarse, de propiamente limitarse su ejercicio, pero en aras del interés superior del niño. Esto es posible. Por ejemplo, y es un tema pues que podemos de plano irlo diciendo, el artículo 9
¿no?, de la Convención sobre los Derechos del Niño. Lo hemos dicho hace un momento, es un derecho específico de los niños no ser separados de sus padres. Es un derecho propio de ellos. Pero este derecho es posible limitarse en su ejercicio, en aras del interés superior del niño. ¿Y cómo es ello? O sea, en principio sabemos que para nosotros no hay un derecho absoluto. Todos los derechos son posibles de limitarse en su ejercicio. Pero aquí se agrega una situación concreta y explícitamente indicada en la propia Convención sobre los Derechos del Niño, que es que es posible, en aras del interés superior del niño, en casos de afectación a su integridad, en caso de maltrato, el niño podrá ser separado de sus padres. ¿Y eso en aras del interés superior? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo podemos justamente explicarlo? Porque en principio ellos tienen el derecho, este derecho específico de no ser separado de sus padres, pero tienen un derecho que debe ser relevado por su mayor prioridad e importancia, que es el derecho a la integridad. Si bien es cierto, todos los derechos tienen igual jerarquía, lo sabemos en nuestro sistema normativo, pero en casos concretos habrán derechos que tienen una mayor importancia. En un caso concreto, hay derechos que tenemos que propender a resguardarlos con mayor esmero, y es el derecho a la integridad frente a lo que vendría a ser su derecho a no ser separado de sus padres. Entonces, en aras del interés superior del niño, tengo que adoptar medidas concretas para resguardar el derecho a la integridad. ¿Y cómo? ¿Cómo se manifiestan? Afectando el derecho a no ser separado de sus padres. Entonces, por ejemplo, y eso lo vamos a ver más adelante, el Estado está legitimado a intervenir en la dinámica familiar, que es un ámbito privado, para retirar al niño, cuando éste está siendo maltratado por sus padres. Y el Estado está entonces en ese deber de brindar protección especial o protección adicional, de llevarlos pues a un albergue. Entonces, ahí estemos en claro cómo es que ha existido una ponderación de derechos en el propio niño. En el propio niño ha existido ponderación de derechos. Su derecho al no ser separado de sus padres versus su derecho a la integridad, a la vida, ¿no?, a la identidad, que están ahí, a la salud, que están relacionados con su derecho a la integridad. Por ello que justamente por el nivel de afectación mayor del individuo, en este caso del niño, con el derecho a la integridad, es que se toma esa decisión. Entonces, hay conflicto de derechos en el propio niño, pero también hay conflicto de derechos del niño con respecto a sus padres. Sus padres tendrían, pues, el derecho de mantener la tenencia de estos, ¿no? En aras del ejercicio de la patria potestad, ellos podrían decir, un ratito, es mi hijo, yo tengo la tenencia, ¿por qué usted, Estado, lo va a retirar del hogar? Pero el Estado está legitimado porque hay maltrato, porque hay afectación a la integridad. Y es su deber brindar una protección garante. Esas son las medidas concretas, como que lo ha dicho también la propia Corte Suprema. La Corte Suprema establece, pues, en esta casación 3009-2016, que el artículo 9 del título preliminar del Código de Niños y Adolescentes no es una simple declaración de intenciones, o sea, no es un enunciado, ya eso lo hemos dicho, de carácter abstracto o indeterminado, sino que constituye una regla jurídica de aceptación universal y de obligatorio cumplimiento por parte de los estados aceptantes, la sociedad, la comunidad y la familia, a fin de lograr la mayor cautela de los derechos más vulnerables, más aún si estos derechos son de conocimiento de órganos jurisdiccionales. Así también, pues, la propia Corte Suprema, en esta casación 4881-2009, dice, siendo así, debe tenerse en cuenta que la calificación del superior en modo alguno implica desconocer los intereses de los otros componentes del grupo familiar, pues los requerimientos del niño deben armonizarse con las necesidades de toda la familia dentro de una lógica de integración. Se trata de determinar la preeminencia de los derechos de la infancia, o sea, en su confrontación con otros derechos que pudieran menoscabarlo o desvirtuarlo, o respecto de normas o disposiciones de las que pueda resultar tal situación. Qué interesante, o sea, el carácter absoluto que no tienen los derechos de ningún sujeto en nuestra sociedad, ni siquiera los niños y adolescentes, pero
a pesar que no tienen carácter absoluto, sí tenemos que entender que tienen una preeminencia. A pesar que los derechos siempre tienen igual jerarquía en los ciudadanos y en general, pero hay que entender que los derechos de los niños tienen esta especial preeminencia. Son destinatarios de una protección adicional, especial, como hemos venido repitiendo, que tiene su ejercicio que armonizar, se dice, con respecto a los demás integrantes de la familia. Claro, porque eso lo vamos a ver al momento de lo que implica lo que es el juicio de proporcionalidad, ¿no? El juicio de proporcionalidad tiene que ver con ello.